Bueno, aquí entonces tendremos el primer tema que se relaciona directamente con la espectroscopía y es la naturaleza de la luz. ¿Listo? Por tanto, aquí empezaremos lo que se conoce como fundamentos de la espectroscopía, cómo la luz va a interactuar con la materia para poder realizar los estudios que más adelante veremos como espectrofotometría. La luz, como su nombre lo indica, es una manifestación de la energía, una manifestación que nosotros veremos cómo se desarrolló, cómo se va a desarrollar frente a la interacción con la materia y qué técnicas nos permite utilizar este principio. Por tanto, la luz, bueno, como le habíamos dicho anteriormente, es una manifestación de la energía. Muchas veces se tuvo como tal la luz como una sustancia corpuscular, como si fuera parecida al sonido, pero pues a través de la historia ese concepto se fue modificando hasta llegar al modelo actual gracias a la química cuántica. Para entender los procesos involucrados con la luz, vamos a mirar pues, la historia de la luz. Desde tiempos inmemoriales la luz ha sido algo muy importante para el ser humano y para los seres vivos que hacen parte de este planeta. ¿Por qué? Porque la luz permite, pues obviamente, la fotosíntesis, que en las plantas pues permite desarrollar alimento para los animales y de los animales pues el alimento para el ser humano. Desde principios de la humanidad, el hombre siempre ha tenido la luz como una manifestación divina, como una manifestación de seres poderosos, y estos seres poderosos permitiendo la formación de todas las sustancias. Los seres primitivos utilizaban la luz, pues obviamente para hacer sus calendarios, para hacer sus épocas de siembra, y pues le atribuían propiedades místicas a las manifestaciones de la luz. Hasta el Renacimiento la luz solamente se manifestó como una sustancia divina, una sustancia que venía de los dioses, hasta que empezaron los estudios científicos relacionados con la luz. Por eso aquí vemos en primer lugar a Isaac Newton, que es el que nos da la primera señal de la composición de la luz. La luz siempre ha sido un interrogante para el ser humano. Hasta el sol de hoy, ese interrogante todavía sigue generando muchos estudios, muchas inquietudes, muchos cuestionamientos. Y todo eso pues empieza con Isaac Newton. Con Isaac Newton se conoce que la luz es una composición de varios colores o de varias radiaciones que veremos más adelante con la teoría cuántica. Todo esto ocurrió cuando pues, Isaac Newton estaba en su lugar de trabajo, en un lugar totalmente oscuro. A través de una de las ventanas se filtró un haz de luz y chocó con un prisma, o sea, una sustancia de vidrio geométrica. ¿Qué pasó? Apenas cuando ese haz de luz chocó con el prisma, pues generó los colores del arco iris, que hasta el sol de ese día el arco iris venía siendo como una manifestación divina. Había muchos relatos, había muchos cuentos acerca de los arcoíris, pero con, con esta casualidad, por decirlo así, se dio a entender que la luz blanca no era totalmente blanca, sino que es la unión de varias formas de luz, que ahí encontramos los 7 colores del arco iris. ¿Listo? Gracias a Isaac Newton, nosotros podemos entender la composición de la luz, las manifestaciones de la luz, como lo de la refracción, la reflexión, y además, pues, toda la teoría involucrada en lo que se conoce como la óptica. Hasta ese momento, la luz se conocía como un corpúsculo, o sea, una sustancia con propiedades definidas, pero pues ya veremos qué sucede con ese concepto. 3 siglos después aparece Thomas Young
que vuelve a retomar los trabajos de Isaac Newton, toma los trabajos de otros físicos, ingleses principalmente, y comienza a estudiar la naturaleza de la luz. Con Thomas Young vemos lo que es la teoría corpuscular de la luz, ¿listo? Y la teoría ondulatoria de la luz. O sea, cuando nosotros vemos a Thomas Young, se define la luz como una onda. Una onda porque la luz tiene comportamiento de onda. ¿Cómo así? Genera difracción, reflexión, refracción, interferencia y demás cosas. Con Michael Faraday y James Clerk Maxwell a finales del siglo XIX, surge unas nuevas formas de experimentación, porque en ese tiempo, más que todo siglo XVIII, siglo XIX, la electricidad juega un papel importante en el desarrollo de la física. En ese momento todo le aplicaban electricidad. A las sustancias desconocidas le aplicaban electricidad, se generaban nuevas sustancias o se obtenían sus componentes. Así fue que se determinaron muchísimos elementos de la tabla periódica y pues con ellos no fue la excepción. A Michael Faraday le debemos los tratados de inducción electromagnética. James Clerk Maxwell también debemos los 4 postulados del electromagnetismo, y además con James Clerk Maxwell también se trabajó lo que es la termodinámica. Entonces entre ellos dos se complementó un trabajo muy interesante y es la naturaleza electromagnética de la luz. ¿Qué es la naturaleza electromagnética de la luz? Que la luz se puede propagar en el vacío, cosa que no sucede con el sonido. Ahí viene una de las principales diferencias de la luz y las ondas mecánicas, tal y como lo hablaba Thomas Young. ¿Qué quiere decir que es una onda electromagnética? Que es una onda que se puede propagar en 3 dimensiones. ¿Listo? Y cada dimensión o cada plano va a indicar un campo distinto. La luz es una de las únicas sustancias que tiene un campo eléctrico y tiene un campo magnético, y eso le da unas propiedades interesantes. Y ya después con el estudio de los rayos catódicos se entenderá la naturaleza electromagnética de la luz de una forma más cercana a la materia. Pero digamos que entre estas 4 personas fueron de los que más aportaron en el estudio de la luz. Y gracias a esos estudios es que la cuántica puede surgir y explicar muchos otros fenómenos. Para continuar, pues vamos a mirar con detalle, de una manera muy rápida, las propiedades de las ondas, porque pues si nosotros vemos que la luz se comporta como una onda, pues debemos mirar qué es una onda y cuáles son las propiedades que debemos seguir. Primero, hay que entender que una onda es una perturbación. Cuando nosotros afectamos un medio, cuando afectamos un ambiente, se genera una perturbación y esa perturbación se conoce como onda. ¿Cuáles son las sustancias que se comportan como onda? Es la luz y el sonido. Más que todo el sonido, porque es el ejemplo más claro de todos los elementos que componen una onda. Y la luz, pues más adelante veremos que la luz no solamente se comporta como onda, sino también como una sustancia corpuscular. Para que haya dicha perturbación se necesita una fuente. Para la luz se necesita una manifestación electromagnética, una chispa o una manifestación de energía. Para el sonido, solamente con un proceso mecánico, ya sea un golpe, ya sea una ruptura o ya sea alguna otra forma de perturbación, se generará una onda que debe ser transmitida por un medio. La luz se transmite por el vacío, pero la luz también se puede transmitir por sustancias, y el sonido pues necesita un medio físico para poder fluir, para poder ser transportado. Y tiene que haber un receptor, o sea, alguien o algo que reciba la señal de dicha perturbación. En el sonido, pues la perturbación es recibida por el ser humano.
en el oído. También están las señales de radio, están las antenas y demás. En la luz, pues el receptor para nosotros va a ser el ojo humano. Entonces aquí tenemos una perturbación, ejemplo, una perturbación. Colocar una piedra en un estanque en total calma va a generar este tipo de ondas. Eso es lo que se conoce como una perturbación. El medio es la superficie del agua, donde se generan esas ondulaciones que van desde el centro, o sea, del origen de la perturbación a los alrededores, que pues ahí estarán los receptores. Si miramos de una forma transversal, vamos a encontrar que esa perturbación va a generar este tipo de ondulaciones. Y si pueden ver ese círculo, las ondas van a tener un movimiento armónico. Por eso cuando se trabaja las ondas o los fenómenos ondulatorios en física, siempre se hace mediante un movimiento armónico simple. Pero bueno, esto es tema para los físicos. Es necesario tener presente que si se generan este tipo de ondas, pues hay que reconocer aspectos importantes de las ondas, las propiedades y su composición. Y lo más importante, ¿qué información nos puede dar para explicar un fenómeno asociado a una onda? Entonces vamos a mirar esas diferentes propiedades. La primera de ellas, la amplitud. La amplitud de una onda electromagnética es una cantidad vectorial que proporciona una medida de la fuerza del campo eléctrico o magnético en un máximo de onda. Bueno, uno mira esta definición y se ve un poco compleja, pero la amplitud hace referencia a qué tanto se elonga la onda, qué tanto es la perturbación, la intensidad de la señal. Listo, que la podemos mirar desde el origen del eje Y hacia el máximo de la intensidad de la señal. Lo podemos mirar con la parte superior o con la parte inferior. ¿Listo? La amplitud la podemos experimentar con los radios. Estos radios funcionan con intensidad de la señal. Y cuando esa amplitud es bastante amplia, o sea, valga la redundancia, ahí es cuando tenemos una señal definida y una señal clara. Por eso, cuando uno, por ejemplo, se va de la ciudad, porque cuando uno sale de la urbe y se va para lugares lejanos, las señales de mayor amplitud son las que cogen afuera en el radio. En cambio, las que tienen una amplitud corta, como es la FM, no se logra tomar tan fácil. Por eso, en una época, hace unos años, hace 15, 20 años, 30 años, se veía mucho el uso del AM. Por ejemplo, en el radio, una emisora en AM cogía casi en todo lado. ¿Por qué? Porque la amplitud de esta señal es bastante grande, es bastante amplia. ¿Listo? Entonces, por eso teníamos acceso a estas emisoras. Hoy en día, pues por la proliferación de las antenas, por la proliferación de los receptores, pues usamos el FM, que es una amplitud mucho más alta, pero de una frecuencia más baja. Entonces, por eso nosotros tenemos que mirar que pues al aumento de las antenas, pues aquí ya no nos afecta tanto el problema de la amplitud. Otra propiedad que vamos a mirar, la longitud de onda, supremamente importante para el estudio de los fenómenos ondulatorios y también pues, los fenómenos asociados a la luz. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos máximos de onda o dos mínimos de onda. ¿Listo? Esa distancia me va a indicar qué tan lejos puede llegar una señal de una onda, qué tan factible es
que recorra cierta distancia. Entre mayor sea ese valor, mayor será la distancia que puede recorrer una onda. Entre más corta sea ese valor, pues es una menor distancia. Y vamos a mirar que la longitud de onda y la frecuencia están relacionadas. Otra forma que también podemos mirar en la longitud de onda es la distancia que hay entre el inicio y el final de una onda. Una onda está compuesta de dos partes, una cresta, que es la parte superior, y un valle, que es la parte inferior. Y la intersección en una onda con el eje X es lo que se conoce como nodos. Entonces, cuando veamos en libros de física la distancia de tres nodos, está haciendo referencia a la longitud de onda. ¿Listo? Entonces la longitud de onda la podemos medir, ya sea con los máximos de onda, con los mínimos de onda o con la distancia de tres nodos. ¿Listo? Esa sería la longitud de onda y la longitud de onda me indica qué tanta es la distancia que pueda recorrer una onda como tal. Otra propiedad interesante es el periodo. El periodo es el tiempo que transcurre la formación de una longitud de onda. O sea, la distancia entre dos máximos, la distancia entre dos mínimos o la distancia entre tres nodos. ¿Cuánto tiempo es el que recorre una longitud de onda? ¿Listo? El periodo entre mayor sea, pues quiere decir que va a durar más en llegar la señal a un receptor. Entonces, si el periodo es muy largo, quiere decir que la señal puede andar mucho más lejos, pero se va a tardar en llegar. Ese periodo entre más corto sea, quiere decir que la onda recorre menos tiempo, menos espacio, pero va a llegar de una forma más rápida. El principio de las emisoras de FM. Por eso, la proliferación de las antenas para las emisoras de FM. Y hoy en día, pues para también los teléfonos celulares. Otra propiedad muy importante es la frecuencia. Habíamos dicho que la frecuencia es una propiedad muy ligada al periodo y además a la longitud de onda. Veamos por qué. La frecuencia es el número de oscilaciones o el número de periodos que ocurren en un segundo o el número de ondas que se generan en un segundo. Entonces, por ejemplo, ahí se formaron dos ondas en un segundo y eso nos da una frecuencia dada. Podemos tener ondas muy lentas, o sea que se formen una media, un cuarto en un segundo. Y entre mayor sea el número de la frecuencia, menor va a ser la longitud de onda. ¿Qué quiere decir eso? La frecuencia me va a decir, si es alta, va a llegar en mucho más rápido la señal, pero en menos tiempo. ¿Listo? Entonces va a requerir una mayor cantidad de ondas, o sea, del emisor. Y por eso las ondas se repiten por antenas. Podemos tener ondas muy rápidas en un segundo. O sea, aquí se formaron 4 ondas en un segundo. Por ejemplo, en este caso se están obteniendo alrededor de unas 8 ondas por segundo. Entonces, cada vez que la longitud de onda sea más pequeña, la frecuencia aumenta. Y si es muy pequeña la longitud de onda, es muy alta la frecuencia. Y ese tipo de variaciones nos va a permitir generar lo que se conoce como el espectro electromagnético. ¿Listo? El espectro electromagnético viene de la mano de la longitud de onda y de la frecuencia. Nosotros vimos que la frecuencia pues va a ser el número de ondas que se generan durante un segundo. Y esa unidad de la frecuencia se va a llamar hertz. Un hertz es un segundo a la menos 1, o sea, un segundo en el denominador
Por tanto, si el valor es mucho más grande, la longitud de onda va a ser muy pequeña. Eso lo vamos a ver con unas fórmulas que veremos al final de la presentación. Entonces tenemos el espectro electromagnético, toda la radiación que hay en el universo conocido. Desde lo más básico como las conocidas ondas de radio hasta lo más complejo que son las radiaciones tipo gamma. ¿Listo? Y todo eso envuelve la radiación que hay en el universo conocido. Empecemos entonces con las ondas de radio, las más primitivas, las más fáciles de generar y las que mayor amplitud y mayor distancia pueden recorrer. Tiene longitudes de onda bastante grandes, en los órdenes de los kilómetros, por ejemplo. Por eso, en la antigüedad, las ondas de radio se utilizaban muchísimo para las emisoras, para las señales de televisión. Se utilizaron, por ejemplo, para la comunicación con los astronautas cuando fueron al espacio sideral, porque al tener una longitud de onda muy grande, el desplazamiento es mucho más lejano, y por eso las ondas de radio fueron como las primeras que se manejaron en el mundo físico. Están entre las frecuencias hasta más o menos hasta los 10 kHz y longitudes de onda de los 100 micrómetros hasta los 100 kilómetros. 100 kilómetros estamos hablando de señales muy largas, pero que también son muy lentas. 100 kilómetros estamos hablando de longitudes de onda muy largas. Por ejemplo, en la antigüedad, hace unos 20, 30 años, habían radios que solo tenían AM porque era la señal más lejana que se puede obtener. Habían radiotransmisores que tenían diferentes bandas, como era la AM, el FM, SW, MW, donde uno podía incluso captar emisoras de otros países. Por ejemplo, aquí Colombia, se escuchaban emisoras de Venezuela, de Perú, por lo lejano de la onda, o sea, longitudes de onda supremamente grandes. ¿Listo? Entonces, ese es el tipo de radiación más primitiva, la onda de radio. Que no es que sea obsoleta, pero pues ha sido reemplazado por el FM, ¿cierto? Porque ya hoy en día, por el avance de la tecnología, el número de antenas, pues permite que la repetición de la señal aumente y por ende, pues la frecuencia aumente. Segundo tipo de radiación, las microondas. Hasta hace unos 80 años la radiación de microondas no era tan conocida, hasta que pues se diseñó el horno microondas y de ahí se desprendió una tecnología bastante interesante. Las denominadas microondas generan ondas entre 300 MHz y 330 GHz y una longitud de onda de 10 milímetros a 1 metro. Este tipo de ondas se presentan mucho en el espacio sideral, pero su uso, pues, por ejemplo, en los hornos microondas. El horno microondas no es que las microondas generen calor. Lo que pasa es que las microondas, ese tipo de radiación puede afectar las moléculas de agua que contengan alguna sustancia y al afectarlas, a perturbarlas, ellas generan energía. Esa energía se manifiesta en forma de calor y por eso un horno microondas calienta una sustancia. ¿Listo? Porque ese tipo de radiación puede perturbar las moléculas de agua. Ustedes pueden hacer el intento. Utilicen un elemento, un alimento en un horno microondas que no contenga agua, una galleta, un pan, bueno, aunque el pan tiene cierto grado de agua, pero utilicen una galleta o algo que ustedes sepan que no tiene agua. Y se darán cuenta que si calienta, calienta muy poco.
por la cantidad de agua. En cambio, ustedes colocan un alimento que contenga algo de agua, obviamente se va a calentar y muchísimo. ¿Listo? En química, los microondas se utilizan para la preparación de muestras de una forma rápida. Por ejemplo, si hay sustancias que no reaccionan fácilmente, se utilizan radiación microondas y lo que aumenta son las vibraciones de las moléculas y eso hace que la reacción ocurra rápidamente. Tercer tipo de radiación, la radiación infrarroja, muy popular en las películas de acción porque esa es la radiación que hay en los visores nocturnos, que se detecta el calor y todas estas cositas. Sin embargo, la radiación infrarroja está asociada a los fenómenos del calor. ¿Por qué? Porque varían entre los 0.7 hasta los 1000 micrómetros. El infrarrojo no puede ser detectado, o sea, las radiaciones que hemos visto no pueden ser detectadas por el ojo humano, pero sí hay algunos animales que detectan este tipo de radiaciones. Las ondas de rayos pueden ser detectadas por animales como los murciélagos, como los delfines. Los microondas son sustancias radiaciones que pueden ser detectadas por algunos insectos. Y el infrarrojo, los reptiles son los más apropiados para eso, más en el caso de las serpientes. Las serpientes pueden detectar radiación infrarroja y por eso las vuelven unos animales supremamente peligrosos y letales cuando cazan. El infrarrojo, pues como está asociado al calor, pues se utiliza principalmente para ver radiación térmica. ¿Listo? Entonces se utilizan los satélites para detectar pues ondas de calor y ondas de frío fundamentales para determinar o predecir la existencia de tormentas o de huracanes. Se utiliza también, pues obviamente, para detectar el calor, por ejemplo, en sustancias inertes. Los mapas de calor se generan por radiación infrarroja. Y en química se utiliza para determinar grupos funcionales. Siguiente tipo de radiación, la radiación visible. La radiación visible, pues como su nombre lo indica, es la que puede captar el ojo humano. Es una franja muy pequeña respecto a todos los tipos de radiación que hay. Y puede captar entre 380 a 750 nanómetros. ¿Listo? Entre esa franja el ojo humano puede detectar los colores. Todo lo que nosotros podemos percibir se debe a esa ventana que hay entre los 380 y los 750 nanómetros. De ahí se desprenden técnicas interesantes como la espectroscopía UV visible. Visible porque maneja esta franja UV por la franja que vamos a ver a continuación. La radiación ultravioleta, radiación UV, está comprendida entre los 100 nanómetros y los 400 nanómetros. ¿Listo? ¿Y qué pasa ahí? La radiación ultravioleta ya se considera un tipo de radiación invasiva. ¿Qué quiere decir invasivo? Que puede modificar sustancias que pueden interaccionar de una forma un poco más profunda y en los seres vivos puede alterar incluso las células a nivel molecular. Entonces la radiación ultravioleta ya puede ser nociva. Por eso nosotros tenemos protección en nuestro planeta de la radiación UV del Sol. Para eso está la capa de ozono. Dependiendo del tipo de rayo, de rayo UV, hay una mayor o menor protección. Y con el calentamiento global y el deterioro de la capa de ozono, pues ha habido ese aumento del riesgo de padecer cáncer de piel o similares. Entonces es por eso, porque la radiación ultravioleta tiene esa capacidad de modificar a nivel molecular una célula y a veces pues, puede generar una célula cancerígena y por ende puede generar un cáncer. Entonces hay que tener presente esas cosas. Una ventaja de la radiación ultravioleta en la química es que nos permite determinar de manera cuantitativa
alguna sustancia en una muestra. Y eso lo veremos cuando veamos espectroscopía UV. La siguiente tipo de radiación, que ya es una radiación un poco ya más fuerte, más dañina, son los rayos X, que en principio se generó como rayos Röntgen debido a su creador. Los rayos X son radiaciones supremamente fuertes que se encuentran entre los 30 a los 30.000 picohertz, o sea, son frecuencias supremamente altas. Y esas frecuencias tan altas permiten traspasar la materia. Como pueden traspasar la materia, pueden modificar el ADN, pueden modificar a nivel ya algo muy profundo. Por eso los rayos X son tan peligrosos. Que se utilizan de manera controlada en medicina, bueno, eso ya es otra cosa. Pero hay que tener en cuenta que los rayos X son nocivos porque pueden traspasar el concreto, pueden pasar la madera y teniendo esa facultad, pues también pueden modificar de manera fuerte el ADN. Los rayos X en química se utilizan para definir estructura cristalina en sales o forma molecular en algunos compuestos orgánicos. Por último, encontramos la radiación gamma. La radiación gamma es ese tipo de radiación que se genera por fisión y fusión nuclear. Y eso pues también genera un tipo de radiación bastante peligrosa. Por eso la energía nuclear tiene sus riesgos, porque toda esa energía nuclear genera radiación tipo gamma o radiaciones a esas frecuencias. Ahí tenemos la radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma. Este tipo de radiación son muy pocos los laboratorios que la manejan de manera controlada. Las encontramos en frecuencias por encima de las 10 a la 19 Hz. Son frecuencias supremamente altas, incluso pueden degradar materia. Por eso, contaminaciones radioactivas pueden generar consecuencias letales a corto plazo en el ser humano. En química o en física se utiliza principalmente para el estudio de partículas subatómicas. ¿Listo? Porque pues la energía asociada a la radiación gamma puede generar desprendimiento de partes del núcleo, partes del átomo, y pues obviamente eso pues genera algunos procesos que para el ser humano son muy peligrosos. Algo para apoyar o para aclarar es que entre mayor sea el valor de la frecuencia, mayor será la energía asociada a esa radiación. Entonces, por ejemplo, las ondas de radio tienen una energía muy baja, pero, por ejemplo, los rayos gamma tienen energías muy altas que pueden modificar la materia a su antojo. Por eso, cuando se trabaja este tipo de radiación, por lo general se utilizan cuerpos de agua y cuerpos de plomo para aislar en lo que más pueda este tipo de radiación. ¿Listo? Bueno, ya vamos terminando con esta primera parte. Vamos a mirar lo que es el espectro visible, esa pequeña franja que detecta el ojo humano y que para análisis químico nos permite realizar lo que se conoce como espectroscopía UV visible o espectroscopía visible. Hay que aclarar que en los colores son tipos de radiación a diferentes longitudes de onda y que el ojo es un receptor de esas longitudes de onda y que va desde los 350 nanómetros hasta los 700 nanómetros aproximadamente. Que esas variaciones, que son muy pocas, pues también hace parte del ojo humano y de la especie. El ojo, para percibir el color, pues hay un proceso que se conoce como absorción y emisión, que esos son dos cosas que veremos en un siguiente video.
el ojo, como puede solamente recibir dependiendo de la sustancia, acepte o no un tipo de radiación, eso es lo que se conoce como los colores. Tenemos nuestra fuente de luz, incidimos por ejemplo en esta sustancia que nosotros decimos color dorado. Pero ¿cómo llega ese color dorado a nuestro ojo? Primero porque la fuente de luz, que es luz blanca, choca con la sustancia y genera choca con la sustancia y absorbe toda la radiación. Lo que nosotros vemos es la radiación que se refleja, o sea, la que no absorbe la sustancia, y eso es lo que vemos como color dorado. ¿Listo? Si nosotros vemos un azul, quiere decir que la sustancia absorbe toda la radiación y que solamente refleja el color azul. O sea, la radiación que da color azul. Si nosotros vemos un rojo, el rojo es que toda la sustancia absorbió la radiación menos el color rojo. Cuando vemos el color negro quiere decir que todo lo absorbió. Toda la radiación fue absorbida y ninguna fue emitida. Y al no ser emitida o reflejada, pues el ojo humano no recibe esa señal. Por eso nosotros vemos el color negro. Si vemos el color blanco, el blanco es que la sustancia ha reflejado toda la luz. Y como ha reflejado toda la luz, pues nosotros vemos toda la radiación que es de color blanco. ¿Listo? Ahí vemos entonces la franja del UV, la franja del visible. Y esa ventana que estamos viendo ahí es lo que nosotros utilizamos para cuantificación por espectroscopía. Y más exactamente el fenómeno por espectrofotometría. ¿Listo? Así es que nosotros vemos los colores y así es que nosotros nos permite diseñar técnicas espectroscópicas muy precisas y muy rápidas de realizar. Por último, vamos a mirar algo muy rápido que es la teoría cuántica. Y la teoría cuántica viene a partir de los trabajos de la teoría electromagnética propuesta por James Clerk Maxwell y el señor Faraday. Con Maxwell, pues obviamente se dice que la luz tiene una composición electromagnética y eso no es gratis en la teoría cuántica, porque la luz al tener esos tres componentes, un componente eléctrico, un componente magnético y demás, pues genera este tipo de perturbaciones. Y que además que poderse transmitir en el vacío, pues va a generar muchas incógnitas en el tiempo en que se estudió, que eso fue finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. A principios del siglo XX aparece Max Planck y retoma todos esos estudios acerca de la luz y además otros estudios involucrados con la termodinámica. ¿Qué pasó? Max Planck formula una teoría que va a ser revolucionario para la época, que en principio nadie aceptó. ¿Por qué? Porque abolía los principios de la física clásica que venían desde Isaac Newton. ¿Qué es lo que dijo Max Planck? Que la energía venía en forma de paqueticos, como si uno tuviera, si la luz fuera un bulto de arroz. Y que yo puedo dividir ese bulto de arroz en paqueticos de a libra, de kilo y demás. Eso para más o menos es una forma muy coloquial de decir la teoría cuántica, que la luz al poderse definir por paqueticos muy pequeños llamados cuantos, da a la naturaleza de la luz una forma corpuscular, o sea, un cuerpo como tal. Y si tiene un cuerpo, tiene unas propiedades de cuerpo que pues se dan principalmente con la teoría de Max Planck y con el señor Albert Einstein. En resumidas cuentas o en resumidas palabras, la teoría cuántica dice que la energía está cuantizada, o sea, está en forma de paqueticos, y que esos paqueticos
vienen a partir de la frecuencia y la constante de Planck, que es lo que vemos en esta parte. Vemos que en U, que es esta letra que vemos aquí, es la frecuencia en Hertz. H, que viene a ser la constante de Planck, y tiene este valor, es un valor que viene a partir de procesos estadísticos, y es 6,626 por 10 a la menos 4 joules, que es unidad de energía, y segundos, que es unidad de tiempo. ¿Listo? Cuando nosotros multiplicamos la constante de Planck y el valor de la frecuencia, pues obtenemos la energía de ese tipo de radiación. Hay que tener en cuenta que esta multiplicación me va a dar unidades de energía, o sea, me va a dar energía en joules. ¿Listo? Entonces, con esta primera ecuación podemos saber cuánto es la energía asociada a un cuanto de energía, o sea, a un paquetico de energía. Y abajo tenemos la ecuación de la luz, donde C es la velocidad de la luz, que está estipulada en 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Es lo mismo que decir 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz. Y es igual a ¿qué? A la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, si yo conozco la longitud de onda y el valor de la frecuencia, puedo hallar la velocidad de la luz. Pero como la luz ya es una constante, la constante C, entonces, o conociendo la frecuencia o conociendo la longitud de onda, puedo hallar los demás elementos asociados a la teoría cuántica. ¿Listo? Y la teoría cuántica es la que define el comportamiento actual de la luz. O sea, ese modelo es el que se acepta hoy en día. ¿Que hay algunos cuestionamientos? Claro. Como toda teoría tiene sus objeciones, pero pues todavía es una teoría muy robusta, muy completa y que se ha desarrollado prácticamente por 120 años. ¿Listo? Con esto, entonces, damos final a esta primera parte, la naturaleza de la luz, y esto nos da pie para entender otros fenómenos que veremos más adelante. Muchas gracias.